Activos en la Tisana con un tema bastante interesante y tiene que ver con estos pequeños que antes de los 13 años ya están empezando a facturar. Es decir, probablemente tienen un talento, alguna habilidad especial y eso les hace ganar muchísimo dinero. O bueno, no tiene que ser muchísimo dinero, simplemente facturar. Exacto, empiezan a monetizar. Sí. Sabes que en la frase, hay una frase que nosotros siempre hemos dicho, a tu edad yo todavía estaba jugando, pues estos niños a nuestra edad están facturando. Por ahí en redes sociales también circulan incluso hasta memes diciendo, ojalá hubiese estado yo de niña viendo terrenos que comprar. Bueno, para que en este momento no estar pasando las de Caín. Miren, nos hacemos una pregunta a través de este debate como tal. ¿La infancia de estos niños es empoderada o está en riesgo? Para eso tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Talía Hernández, está con nosotros, psicopedagoga. Bienvenida nuevamente a esta casa. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar nada más y nada menos que de la generación alfa, que son estos niños que nacieron después del 2010 y que justamente ya a través de las redes y las múltiples plataformas tecnológicas que hay, están siendo virales, están monetizando, están siendo protagonistas. Muchos de ellos no son por decisión propia, ojo, a veces son los papás quienes ven un talento allí que es interesante, bueno, y son los papás los que lo animan, como también puede ser que ellos mismos tomen la decisión. Pero ahora que tú tocas justamente ese tema de que son los padres los que, digamos, empiezan a monetizar a sus hijos, hay una gran diatriba dentro de este tema y es saber si realmente esto está llegando a ser una explotación infantil, porque a ver, sabemos que los trabajos, cuando hablamos de trabajo, bueno, quizás ustedes van a pensar en una secretaria, doctor, abogado, cualquier profesión que ya conocemos, pero hoy en día con las redes sociales, el trabajar de influencer es eso, es también un trabajo, es considerado un trabajo. Entonces, tener a niños trabajando de cierta forma no se consideraría entonces como explotación infantil. Hay una muy delgada línea entre lo que es la explotación infantil y lo que es que ellos puedan exponer sus talentos y puedan ser visibles. Y justamente ahí es donde los padres o las personas o los adultos significativos tienen que estar ojo avisor. ¿Por qué? Porque ellos no solamente se van a sobreexponer su vida pública, su vida privada al ojo público, van a tener menos tiempo para compartir con sus amigos, van a tener que mantener ciertas conductas que pueden ser justamente derivadas del tipo de trabajo que estén haciendo o de la influencia que estén teniendo dependiendo de lo que decidan hacer. Entonces, obviamente, esto les resta calidad infantil. Sin embargo, tampoco podemos ser tan tajantes al decir de que si tienes un talento y lo puedes mostrar y puedes tener cierta visibilidad, pues tampoco lo vamos a satanizar. Yo creo que de lo que se trata es de buscar un punto medio, un equilibrio entre el tiempo libre que deben tener nuestros hijos, el disfrute y el que sean ellos mismos y no un personaje, porque muchas veces este tipo de influencer terminan, a veces no saben cuál es la realidad y cuál es la fantasía y terminan comportándose de acuerdo al personaje que ellos mismos fabricaron y no son auténticos. Entonces, en un proceso donde ellos están en pleno desarrollo de su personalidad, imagínate tú lo fuerte y difícil que puede ser para ellos mantener una postura que no es la real, pues. Bueno, también hay que entender que las estructuras de crecimiento y formación de los niños que están establecidas como las conocemos, de hecho vienen tras estudios, vienen tras evaluación que realmente se adaptan a lo que ellos necesitan. Y quiero poner el ejemplo, por ejemplo, de estos chicos Disney que crecen bajo constantes presiones sobre su cuerpo, sobre su físico, no tienen esa interacción con otros chicos en el colegio y luego terminan, la mayoría de ellos, creciendo con ciertos problemas. Así es. Entonces, ¿cómo realmente afectaría la mente de un chico cuando ya desde pequeño está creciendo con presiones? Porque generalmente estamos hablando desde el mundo artístico, donde todo tiene que ver con el físico, con la perfección y con la belleza. Claro, cuando hablas de ese mundo en particular ocurre incluso algo más adicional a esto, pues que siendo niño tú tienes una forma de ver la vida. Luego viene el proceso de adolescencia, que de por sí es una crisis, y entonces no eres niño, pero tampoco eres adolescente, pero tampoco sabes quién eres tú porque te han sometido a que actúes y te comportes de una manera. Entonces tenemos como que todos los ingredientes para. Entonces, si estamos hablando del medio artístico como tal, sí es importante que los padres tengan una asesoría psicológica de estos talentos que están saliendo a la palestra desde muy jóvenes para evitar que haya luego todas eso, porque sí, son innumerables la cantidad de casos de famosos que hoy en día ya tienen 20 y tantos años, 30 y tantos, y bueno, esto le está pasando factura. Ahora, cuando hablamos de emprendimientos como tal, hay muchos y son interesantes. De hecho, hay franquicias que han trabajado en formar a los chicos con oratoria, resolución de conflictos, negocio, educación financiera. Y eso está muy bien, y yo creo que todos debemos tener un poco de ese concepto, pero al momento de tomar la decisión, de tomar, digamos, de lleno esto como una forma de ganar la vida o el sustento, o que los padres lo vean como una oportunidad para eso, no podemos dejar a nuestros muchachos solos e impedirles que se desarrollen en su infancia.
¿Qué recomendaciones darías, Thalía, a esos padres que a lo mejor en casa tienen quizás ese potencial de tener un niño artístico, que quieran explotar desde bonita forma pues su talento en redes sociales, o explotar, no, mostrar a través de la pantalla lo que ellos hacen, pero a lo mejor luego se pueden encontrar con una pared y no saber cómo controlar ese fenómeno? ¿Qué recomendaciones darías? Es importante que mamá y papá vean cuál es la razón realmente por la que yo quiero apañar a mi hijo o apoyarlo. ¿Es porque yo no lo quería hacer y no lo hice? Porque esa es la primera razón. A veces el papá quería tener eso, esa oportunidad no la tuvo y pone todas las esperanzas en que su hijo va a lograr ser famoso, que quizás él no logró. Entonces ahí hay un tema emocional que se empieza a, digamos, a desdibujar. Buscar la ayuda profesional, acordarse de que nuestros hijos necesitan su tiempo para jugar, para estudiar, para ser niños. Y no podemos sobresaturarlos de todo este tipo de cosas e impedirles que vivan una infancia normal. Ahora hablemos del dinero como tal. Ya cuando este chico empieza a monetizar su talento, su habilidad especial, ¿cómo debería manejarse la figura del padre? Porque sabemos que hasta incluso los 18 años, por lo menos en Venezuela, no tienen realmente control o acceso a ese dinero. Entonces, ¿cómo se podría incluso generar allí un conflicto? Bueno, yo pienso que para evitar que haya un conflicto debemos tener criterios de educación financiera. Hoy en día eso está en todas las redes. Hay economistas que se han dedicado a trabajar con niños y adolescentes para enseñarles a ahorrar, para enseñarles a invertir, para enseñarles a que puedan manejar su dinero de una mejor forma. Entonces yo creo que es una oportunidad maravillosa incluso para los padres de aprender conceptos económicos que quizás no manejaban cuando tenían esa edad. Pero ese dinero, por ejemplo, ¿es de los padres o es de los niños? Debería ser de los niños, ¿ok? Debería ser para su educación. Pero administrado por los padres. Administrado por los padres, para que puedan tener quizás algún tipo de bien inmueble, es decir, que ellos puedan tener el día que puedan hacerse cargo de ese dinero, su propio lo que se llama como el fideicomiso, ¿no? Claro, o sea, poder hacerle un fondo de ahorro hasta que ellos puedan tener la inteligencia económica para poder manejarlos por sí mismos. Así es. Thalía, ahora bien, si llegase el caso hipotético de que, bueno, un niño quiera pertenecer a esto, pero a lo mejor existen signos de alarmas que como padres podamos ver en el que el niño está siendo quizás desvirtuado de su realidad. Bueno, una de ellas es, cuando el niño ya no quiere pasar tiempo con sus amigos, cuando está metido totalmente en el teléfono, donde ya se aparta de practicar algún tipo de deporte, no quiere compartir con la familia. Es decir, empieza como esa sensación de aislamiento, donde empiezan a vivir justamente a través de estas plataformas tecnológicas y justamente las habilidades sociales, que es lo más importante que debemos desarrollar, y que en la generación Z, que es la que le antecede, pues ya está un poco desvirtuado. Entonces debemos volver otra vez al contacto físico, a la mirada, la conversación y salirnos un poco de las plataformas tecnológicas, y yo creo que esa sería la primera señal de alerta. Claro, porque además cuando un chico logra monetizar es porque de alguna manera viralizó algún talento o alguna habilidad. O sea, no veo a un que chico... sea así. Sí, claro, por eso. Entonces partiendo desde ese punto, también cómo blindar a este pequeño de la exposición, porque entre más viralidad, más exposición, más críticas, o sea, cómo realmente blindarlo, porque sabemos que el mundo de las redes sociales es duro, es difícil. Claro, y en casa de ellos deben sentir ese ambiente de contención, de amor, de apoyo. Los papás deben ser las primeras personas llamadas a desarrollar su autoestima, su autovaloración, y no poner todo, digamos, que el afuera sea el que te diga si lo estás haciendo bien o te aplauda. Eso también tiene mucho que ver con buenos cimientos emocionales dentro de la familia. Yo creo que ante este tema pueden haber dos vertientes bastante extremas, los que realmente apoyan la nueva era tecnológica y que, bueno, el niño o la tecnología para el niño es inherente, o sea, es algo de lo que no puede escaparse, mientras que hay otro extremo que dice, yo prefiero que cuando mi niño ya sea consciente, bueno, exponerlo, porque estar en redes sociales, además de la viralización, te permite también llegar, lamentablemente, a ojos y focos, por ejemplo, que no son los mejores. Acosadores, sí, exacto. Sí. Entonces, ¿cómo quiero proteger a mi hijo? La gente dice, bueno, ¿sabes qué? Mi hijo no va a tener teléfono, por más talento que tenga o que esto pueda desarrollarse de la mejor forma, hasta que al menos tenga 12 años de edad, que quizás pueda estar un poco consciente o un poco más maduro. Sí, bueno, de repente yo veo que mi hijo tiene talento para el canto, bueno, voy a aprovechar este tiempo en que se forme, que vaya a buenas academias, sin descuidar sus estudios, y luego entonces le damos el tema del acceso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que las redes sociales y en sí todo lo que es el Internet debe ser absolutamente, digamos, vigilado por parte de los padres. Y es mejor que un niño obtenga este tipo de artefactos, mientras mayorcito sea mejor. Después de los 10 sería lo ideal, porque antes ellos no tienen la madurez para poder determinar, y esto pues está trayendo consecuencias también que las estamos viendo. Importante verlo. Se me viene a la mente el término de manager.
que se creó precisamente por la mamá de las Kardashian, que son, bueno, estamos hablando de mujeres que no tienen realmente un talento relevante, más allá de que la mamá ha sabido llevar sus finanzas, ha sabido construir un imperio. En el y he visto muchos en chicos, en pequeños que realmente no tienen un talento excepcional, pero sus padres los han llevado de una manera, ay, ¿cómo decirlo? A veces forzada. A veces forzada. Hay que decirlo. Hay veces que uno ve niños talentos, niños artistas, que tú ves que ese niño no quiere estar ahí. Entonces, realmente, ¿qué ocurre ahí con los padres? Claro, bueno, era un poco lo que estábamos hablando ahorita, pues, o sea, es mi deseo frustrado. Cuando yo tenía la edad de él, yo quería que mi papá me apoyara, me llevara, me buscara, y no lo tuve. Ahora tengo a mí, eso es como los papás que quisieron ser beisbolistas y nunca lo pudieron ser, y luego a su hijo tiene que practicar béisbol porque es obligatorio. Y realmente al niño no le gusta, lo detesta. Entonces, hay un llamado de atención al resto de los adultos que están a su alrededor para disuadir al papá, porque esto termina pasando de verdad facturas muy altas a nivel emocional luego en la adultez. Como padres siempre tenemos que estar alertas, ¿no?, ante esos signos que nos brindan los niños. Ellos, aunque no lo puedan decir con palabras, digamos, sus acciones hablan, y lo podemos apoyar tanto para algo positivo como quizás por algo negativo que esté sucediendo. Es decir, siempre tenemos que estar alertas y pendientes a lo que ellos hagan, y siempre respetar también sus deseos. Esos consejos que das finales. La comunicación y la conexión con nuestros hijos es importante. No se trata de cortarle las alas, pero también se trata de permitirles que vivan cada etapa en el momento que les corresponde, con nuestra guía y nuestra dirección. Muy bien, Thalía, también tus redes sociales nos gustaría que las pudieras en Instagram, @thalia.coach, ahí estoy. Ahí la tienen también en pantalla para que la puedan seguir y puedan ver todo el contenido. Referente al crecimiento y al desarrollo sano realmente de nuestros niños, este tema precisamente es una oportunidad para hablar de eso, ¿no? No necesariamente si tu hijo tiene algún talento, pero me gustó esto último que comentábamos sobre la frustración de un padre o el deseo de esa necesidad de que el hijo sea lo como que ellos él no quiere pudieron que sea. ser. Muy bien, me gusta. Así es. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial y ya seguimos con mucho más de esta tisana. Quedan temas interesantes, así que quédate con nosotros.